Reddit. Historias. ¿Alguna vez tuviste una mascota que demostró inteligencia o conciencia que no creías que un animal fuera capaz de hacer? 1. Tenía una perra Jack Russell Terrier que era terriblemente inteligente. Descubrió cómo abrir la puerta del refrigerador y luego el cajón interior para servirse los embutidos cuando solo tenía 10 semanas. También podía escapar de su jaula sin abrir la puerta, nuevamente cuando aún era un pequeño cachorro. Ella me dejó perplejo con este por un tiempo. Estábamos visitando a mi cuñada y habíamos salido a cenar. Cuando nos fuimos, la perra estaba en su jaula y la puerta cerrada con llave. Cuando llegamos a casa, la perra estaba fuera de su jaula y la puerta todavía estaba cerrada y asegurada. ¿Qué carajo? Cerró la puerta detrás de ella después de salir. No. Lo que haría sería trepar a la esquina de la caja y usar su cabeza para forzar la tapa de la caja hacia arriba lo suficiente como para poder pasar. Sin problemas, pero me desconcertó muchísimo hasta que la vi hacerlo. También nos advirtió sobre 2 incendios en la cocina antes de que pudieran propagarse y causar daños. También había 2 hombres en nuestro vecindario, vivíamos cerca de la playa, por lo que había mucha gente paseando por la zona, cuya mera presencia hacía que el perro gruñera y se volviera muy agresivo. Hizo esto en más de una ocasión con cada uno de los hombres cuando se acercaron a mi esposa mientras ella estaba paseando al perro. Mi esposa fue lo suficientemente inteligente como para confiar en los instintos del perro y no dejar que ninguno de los hombres se acercara. Resulta que uno de los hombres tenía una enfermedad mental y a veces atacaba a la gente cuando no estaba tomando sus medicamentos, y el otro era un huedor absoluto. Cuando mi hermano nos visitó en Nueva York desde Arizona, en marzo, se sintió miserable. Tenía distrofia muscular y siempre estuvo delgado y frágil. El cambio repentino de la seca y calurosa Arizona a la fría y húmeda Nueva York lo dejó frío y lleno de profundos dolores de huesos. Mi otro Jack Russell Terrier, el perro más dulce y de mejor comportamiento que he tenido, pasó toda la visita de mi hermano sentado en su regazo o acurrucado con él. Estamos convencidos de que lo hacía porque sentía cómo se sentía mi hermano. Había muchos otros regazos para sentarse, pero casi cada minuto que el perro no comía o hacía sus necesidades afuera lo pasaba con mi hermano. 2. Mi gato duerme exclusivamente en el sofá del sótano. El problema es que no se quedará abajo a menos que haga su ritual antes de acostarse. Comienza cuando él te mira y maulla, a lo que tienes que responder con, ¿quieres ir a la cama? Una vez que respondes, maulla de nuevo, corre escaleras abajo y te espera junto a la puerta del sótano. Tienes que acariciarlo y decirle que es un buen chico hasta que esté satisfecho, luego sube al primer escalón y espera a que cierres la puerta. Entonces y solo entonces irá al sofá a dormir. 3. Le compré a mi entonces novia, ahora esposa, un periquito blanco y azul, también conocido como periquito. Ella vivió conmigo durante algunas semanas antes de que mi novia y yo nos mudáramos juntos. Durante ese tiempo, Calvin, pensábamos que ella era un hombre. El huevo ocasional prácticamente confirmaba que nos habíamos equivocado, se vinculó conmigo bastante estrechamente. Ella hacía todas las cosas normales de los pájaros y reaccionaba cuando yo entraba a la habitación. Pero lo mejor de todo fue nuestro juego de persecución. Calvin siempre tuvo las plumas de pleno vuelo y deambulaba libremente por la casa, aunque su lugar preferido era su jaula, nota al margen, mi hermana preguntó una vez. ¿Cómo logras que vuelva a entrar? Le respondí, el truco es lograr que vuelva a entrar. Salga. Cuando me acercaba a ella. Ella saltaba a su posición exterior y yo le decía, primero tienes que hacer caca. Ella quería sentarse en mi hombro, y maldita sea si no se daba cuenta de eso. Había momentos en los que sabía que ella acababa de irse, luego le decía, primero tienes que hacer caca y podías verla intentándolo y intentándolo. Pero de todos modos. Entonces, ahora que ella estaba lista para irse. Yo me quedaba allí, tenso. Listo para salir corriendo por el pasillo y ella estaba en su posición, inclinándose hacia adelante lo más que podía, parloteando conmigo cuando de repente estallé. Y ella me perseguía por el pasillo solo para que de repente me detuviera y me volviera hacia ella. A lo que ella chillaba y charlaba mientras yo la perseguía por el pasillo. Estuve bien para unas 5 o 6 de estas carreras antes de quedarme sin gasolina. En el último recorrido, llegaba al final del pasillo y me detenía. Ella chillaba y parloteaba y luego aterrizaba en mi hombro. Regresábamos al sofá y mirábamos la televisión. Extraño ese pájaro.
TL. Dr. Parket hizo caca cuando se lo ordené y jugó a perseguirme. 4. Cuando era niño, a menudo dejábamos entrar a uno de los gatos callejeros del vecindario mientras mi mamá estaba en el trabajo. Sin embargo, normalmente lo ahuyentamos rápidamente una vez que oímos que el auto se acercaba, porque ella nos gritaba por dejar entrar al gato nuevamente. Ya teníamos 2 gatos y ella no quería otro. Especialmente un callejero sucio y andrajoso. Pero a medida que pasaban los meses, nos volvíamos descuidados y nos olvidábamos de ahuyentar a Rex. Finalmente, un día, nuestra madre llegó a casa y vio al gato acurrucado en una bola en el centro del sofá. Suspiró y dijo que podíamos quedarnos con Rex siempre que pagáramos para castrarlo y lo entrenáramos para usar la caja de arena. Rex inmediatamente se desenroscó, se estiró, saltó del sofá, caminó hacia la puerta que conducía a las escaleras del sótano y maulló hasta que lo seguimos. Bajó las escaleras del sótano, maullando y mirando hacia atrás cada pocos pasos para asegurarse de que lo viéramos. Luego demostró que conocía el uso adecuado de la caja de arena. Continuó insistiendo en que lo siguiéramos y observáramos hasta que fue castrado unos días después. 5. Esta historia tiene un comienzo triste, pero es inevitable que esto tenga sentido. Así que haré la primera parte breve. Aproximadamente 2 semanas antes de que mi hijo muriera, fácilmente me convenció para que le permitiera conseguir un cachorro de los vecinos de al lado. Una hermosa mezcla de husky / laboratorio blanco como la nieve y esponjoso con ojos azules. Este cachorro era el cachorro más gordo, sano y adorable que jamás hayas visto. Simplemente nos miraba a los ojos, movía el trasero, movía la cola y nos seguía a mi hijo y a mí a todas partes. Luego ocurrió un terrible accidente y mi hijo murió. Le di el cachorro a un miembro de la familia que vino de fuera del estado para asistir al funeral y ayudarme. Ella también se enamoró de este cachorro. Lo llevó a casa con ella. Un par de veces al año como máximo, a veces un año entre visitas, iba a verla. Vivíamos muy separados y viajar era caro, por lo que no nos veíamos tanto como nos hubiera gustado. Cada vez que la visitaba, él me observaba desde la ventana delantera cuando me detenía en el camino de entrada. Ese perro ahora enorme me seguía, se echaba a mis pies y se negaba a apartarse de mi lado. No hizo esto con nadie más. Solo ella o yo. Su comportamiento hacia mí fascinó a todos sus amigos e hizo que a más de uno se le llenaran los ojos de lágrimas. De alguna manera ese perro sabía quién era yo. 6. Mi perro es un completo idiota. Quiero decir que regularmente no pasa todas esas pruebas de inteligencia canina, es un poco neurótica y tiene una pierna ligeramente deformada. Una vez estaba caminando por el bosque con mi mamá y no notó un oso a 10 metros de distancia. De todos modos, mi mamá la llevó de excursión con mi tía y su laboratorio de chocolate y se perdieron seriamente en las montañas. Mamá estaba sufriendo un golpe de calor, hacía 90 grados y mi tía no sabía a dónde ir. Mi perro, que normalmente se tumba inútilmente cuando hace demasiado calor, los condujo 6 millas fuera del bosque, donde nunca había estado antes. Mi mamá y mi tía ocasionalmente pensaban que estaba equivocada y trataban de usar un término diferente. Pero ella empezaba a quejarse y se quedaba donde estaba el camino correcto. Tomó horas, pero mi perro llevó a todos a casa sanos y salvos. 7. Tengo 2 gatos muy gordos. Uno de ellos ronronea con cada toque mientras que el otro solo ronronea por mi novio. La gente lo acaricia, pero nunca ronronea a menos que mi novio lo acaricie. Es un gato bastante inteligente y se acuesta a nuestro lado si nos sentimos mal, creo que para que nos sintamos mejor. El nombre de este gato es Seid. Un día estaba extremadamente deprimido. No podía levantarme de la cama porque ¿para qué? Lloré en silencio toda la noche y la mañana siguiente, preocupada por el futuro. Y luego sentí el peso de mi gato saltando sobre la cama. Era Sombra. De manera muy inesperada, se acercó a mi cara y se sentó a mi lado. Extendí la mano para tocarlo. Él ronroneó. Él ronroneó por mí. Nunca antes había ronroneado por nadie más. Fue ese momento en el que supe que él sabía que algo andaba mal y quería que me sintiera mejor, sin importar la forma en que pudiera hacerlo. Sabía que no era una enfermedad física, sino algo más profundo. Pensó que tal vez si pudiera transmitirle que lo hago sentir bien, me sentiría mejor. Funcionó. De repente sentí que incluso si el mundo entero estaba en mi contra, todavía lo tenía a mi lado. Amo a mis gatos. 8.
Boba Fett es un conejo con cabeza de león. En los pocos años que lo he tenido, esta criatura ha aprendido a no masticar mis cables ni mis zócalos. Quería enseñarle a usar una caja de arena, el pequeño cabrón descubrió qué hacer con ella incluso antes de que tuviera que entrenarlo. Dedujo que cuando camino a la cocina, a veces vuelvo con verduras frescas para él. Ahora cuando tiene hambre me espera junto a la nevera. Hace unas semanas lo encontré en el primer escalón de mis escaleras. Este es un conejo. Realmente no esperaba que se alejara más de unos pocos metros de su jaula. Estos días, lo encuentro gateando en mi habitación de arriba. Se trata de una criatura con un cerebro del tamaño de una uva. Quizás eso no te impresione, pero esperaba que este roedor exhibiera tu mentalidad básica de comer, dormir y fr. Es tan inteligente, si no más, que mi estúpido gato que se cae del borde de la cama cada 2 días. 9. Mi perro durmió conmigo en mi cama casi todas las noches durante años. Cuando él falleció, me golpearon bastante fuerte. Mi gato, poco después de la muerte de mi perro, empezó a entrar y dormir en mi cama, creo que para consolarme. Nunca había estado en mi habitación durante los 7 años que los tuve a él y a mi perro. Se acurrucaba conmigo, está principalmente al aire libre, así que esto era un poco extraño, y todo eso. Luego, después de un par de semanas, cuando me sentí mejor y no extrañé tanto a mi perro, de repente dejó de venir a mi habitación y volvió a dormir en el sofá como lo había hecho durante años. Una vez más, no le gusta que lo acaricien o lo carguen. TLDR, gato al que no le gusta la gente me consoló cuando murió mi perro. Volví a sentir aversión por la gente una vez que me sentí mejor. 10. El otro día, mi cachorro se subió al mostrador y se comió un montón de galletas de avena. Lo castigué y poco después encontré una galleta en el suelo. Todavía frustrado, se lo lancé y le di un pequeño golpe en la cabeza, inmediatamente me sentí fatal emoticono cara triste. Bueno. Mientras estaba acostado en el sofá durmiendo una siesta, me despierto y él se acerca a mí, todo avergonzado, con los ojos apuntando hacia abajo. Le dije, oye, ¿qué pasa, amigo? Lo siento, me enojé contigo. Levanta la cabeza y suavemente coloca la galleta entera que le había arrojado antes frente a mi cabeza en el sofá y casi me siento. Como llorar cuando levanta la pata, su señal de que quiere atención / amor. Actualización, ortografía. 11. Entonces tuve un conejo al que tuvieron que quitarle un ojo. No entraré en el porqué, pero permíteme decirles que definitivamente tenía que suceder. Cuando se recuperó, le mostré de nuevo todo mi apartamento, como de costumbre. Ahora mi gata odia todo lo que no sea una persona y no le gustan especialmente las personas. Quiere mucho espacio. Pronto me di cuenta de que, si el lado sin ojos del conejo estaba mirando hacia el gato, literalmente podría chocar con mi gato y mi gato no haría nada. Si mi conejo se acercaba desde el otro lado, donde el gato podía ver su ojo, el gato silbaba y golpeaba al conejo para decirle que retrocediera. Tiel. DNR, mi gato descubrió que mi conejo estaba parcialmente ciego y se adaptó a ello. 12. Solía tener un pez globo. Le dimos de comer caracoles vivos que habíamos dejado en su tanque. Sabía que era hora de alimentarse y subiría rápidamente a la superficie en el momento en que se abriera el tanque. La mayoría de las veces se lo comía directamente con las pinzas, pero una vez fue más memorable. Dejamos caer el caracol y cayó justo hacia el costado del tanque, entre un FJE falso y la pared. Intentó ir directo hacia él, pero no pudo pasar entre el FJE y la pared. Así que se quedó allí un poco examinando la situación. Luego retrocedió y dio la vuelta al otro lado y agarró el caracol. Más allá de características de reconocimiento y aprendizaje, mostró resolución de problemas. Coloréame impresionado. 13. Mi labrador retriever devora sus comidas, mientras que mi pastor australiano come lentamente. Una noche, después de comer, el laboratorio fue a la puerta trasera y comenzó a ladrar como si hubiera visto una ardilla en el patio trasero. El australiano inmediatamente abandona su comida y corre hacia la puerta ladrando como loco, abro la puerta para dejarlos ir a perseguir lo que sea. El australiano se ir corriendo al patio como un perro loco ladrando salvajemente y el laboratorio trota tranquilamente hacia el plato de comida del australiano. Y termina su cena. Hizo esto 3 días seguidos hasta que finalmente me convencí de que lo hacía a propósito y entonces dejé de ser el facilitador. 14.
Mi gato estaba sentado encima del microondas. Le pedí que se moviera como en broma porque no pensé que lo haría incluso si entendía lo que estaba diciendo. Ella se movió, pero supuse que estaba lista para hacerlo de todos modos. Calenté mi comida en el microondas y luego, en broma, le dije que podía volver allí. Ella realmente lo hizo. Me quedé realmente impresionado. En otras ocasiones demostró que entendía lo que le decía. Ella fue mi primera gata y pensé que todos hacían lo mismo. Más tarde me di cuenta de lo especial que era en realidad. 15. Tenía un hámster realmente inteligente. Lo mantuve en un tanque de vidrio, lo que no supuso ningún problema para los dos últimos hámsters. Pero no para este, simplemente trepó a su casita de plástico y luego salió del tanque. Como no tenía dinero para comprar una jaula, simplemente usé un trozo de cartón. Lo pegué con cinta adhesiva a las paredes en la parte superior del tanque y terminé el día. Pero eso no detuvo a mi hámster. Descubrió que la cinta es un poco más convexa que el resto de la nueva pared y que sus pequeños dedos de hámster pueden agarrarla. Le tomó muchos intentos, pero eventualmente logró escapar nuevamente, varias veces, antes de que lo sorprendiera con las manos en la masa mientras lo hacía, incluso me miró como si estuviera pensando Me arrestaron. AAA. Utilicé un poco más de cinta adhesiva para asegurarme de que el borde estuviera fuera de su alcance. Pero eso no detuvo a mi hámster en absoluto. Unas semanas después, cuando estoy en la cama y casi dormido, escucho a mi hámster correr y luego BAM. Me levanto, enciendo las luces y encuentro a mi hámster dentro de un cubo chupa chups de metal en el que solía guardar mis legos. Mi hámster descubrió que la rueda del hámster es más alta que la casa de plástico, así que desarrolló un plan: subirse. La casa salta encima de la rueda de hámster y usa el impulso para saltar fuera del tanque de vidrio. Pasó semanas intentando lograrlo y lo logró. 2 veces. Se añadió otra última pared de cartón al tanque y solo después de eso ya no volvió a escapar. 16. Hace unos años, rompí con mi pareja y me mudé con un amigo en común. Su compañera de casa tenía una gata llamada Princess y era una perra snob. Sabía que su dueño la adoraba y le encantaba. Mi amiga también tenía un gato y lo toleraba, pero no eran amigos. Ella también odiaba a la gente. Después de mudarme, durante las primeras semanas, ella me toleró. Ella se mostró distante, pero no intentó lastimarme ni nada por el estilo. Durante ese tiempo estuve bastante deprimida, llevaba como 4 años con mi pareja y él fue quien rompió conmigo, así que obviamente estaba bastante molesta. Me sentaba en mi habitación a llorar. Luego perdí mi trabajo y me deprimí aún más. Un día, después de recibir noticias de una empresa que no había conseguido un puesto que estaba seguro de conseguir, me derrumbé y comencé a gritar y llorar. La princesa entra a mi habitación y se acurruca conmigo en mi regazo. Después de eso, cada vez que me oía llorar en mi habitación, se acercaba a mí y me consolaba. Al final las cosas mejoraron y encontré un trabajo. Comencé a recuperarme de la ruptura y no lloraba todo el tiempo. Pero Princess y yo ahora éramos amigas y ella empezó a acudir a mí cada vez que tenía calambres menstruales. Yo estaba acostado en la cama viendo películas en mi computadora portátil y ella se acercaba y se acurrucaba contra mi estómago, consolándome. Mi pareja y yo finalmente volvimos a estar juntos y me mudé. Aunque nunca olvidaré a Princess. Aunque ella no era mi gata, fue un gran consuelo para mí durante un periodo oscuro de mi vida. 17. Una vez le grité a mi gato por saltar a la encimera de la cocina y comerse las golosinas de la bolsa. Él va a saltar de nuevo pero digo su nombre y se detiene. Así que camina por el otro lado de la cocina, olfateando el suelo y los armarios. Finjo que no estoy mirando pero sigo observándolo, me pregunto qué estará haciendo y después de un rato de olfatear y deambular por el borde de la cocina, me doy cuenta de que en realidad no está interesado en el piso o los armarios. Me doy cuenta de que lentamente está regresando a la comida. Debo señalar que no está caminando directamente en una dirección particular, sino que simplemente está olfateando aquí. Olfateando allá, da un par de pasos hacia adelante, se detiene, mira a su alrededor, etc. Por el rabillo del ojo, de vez en cuando lo veo girar. Y mírame para ver si estoy mirando. Al darse cuenta de que no es así, continúa trabajando. Efectivamente, una vez que llega al mostrador de comida, se detiene y mira hacia atrás una vez más, antes de saltar silenciosamente de nuevo, le dejé ver si lo hacía.
Estaba impresionado. No tenía idea de que un gato pudiera ser tan astuto y astuto. TLDR, Cat actúa con indiferencia para escabullirse a mi alrededor y alcanzar la bolsa de golosinas sin ser detectado. 18. Tengo un conejo como mascota que ahora tiene 8 años. Realmente nunca ha parecido ser muy inteligente, ya que la he visto correr directamente hacia las paredes, tratando de saltar más allá de sus capacidades y olvidando rápidamente su entorno. Dado que sus patas no pueden agarrarse a los pisos de madera del nivel principal de nuestra casa, debemos llevarla desde su corral en el piso principal a la sala familiar alfombrada de abajo, donde la dejamos deambular libremente. Después de 8 años, uno pensaría que ella comenzaría a aprender su rutina diaria de ser recogida. Llevada abajo para vagar libremente, luego recogida nuevamente y llevada arriba. Todos los días ella se resistía cuando la recogíamos y ella corría por la habitación. Recientemente, cuando fui a recogerla, ella comenzó a huir de mí como de costumbre y tenía que cansarla. Pero esta vez simplemente corrió hasta las escaleras alfombradas donde me esperó en el escalón superior. Juntos. No pude evitar reírme. Después de todos estos años de demostrarme que mi estúpido conejo no tenía esperanzas de tener cerebro, aquí está ella, demostrándome que estoy equivocado y pareciendo extremadamente engreída con todo el asunto. 19. He oído decir que los gatos no lloran, pero he visto pruebas de lo contrario. Cuando mi ex y yo nos separamos, me mudé y él se quedó con los gatos durante algunas semanas mientras terminaban mi nueva casa y yo me quedaba con un pariente. Un día pasé por aquí para tomar más cosas y acurrucarme con mis pequeños cuando me informaron que cada vez que salía, mi gatito mayor se sentaba en la ventana y lloraba, mirándome subir a mi auto e irme. Supuse que se refería a aullar hasta que un día olvidé algo y volví a entrar. Efectivamente, ella estaba sentada en la ventana con lágrimas corriendo por su carita. Me rompió el corazón. Editar para agregar. Tengo otro gato que viene y me grita si me olvido de apagar el horno o dejo comida en la encimera que se echa a perder. Cuando entra a la cocina y no está pidiendo golosinas, es hora de comenzar a buscar lo que quedó fuera o dentro. 20. Mis perros reconocen palabras como tratar y caminar, así que tratamos de no decirlas en nuestra casa. Solución simple, comenzamos a deletrear TREAT pero luego comenzaron a darse cuenta de eso. Nuestra primera teoría fue que comenzaron a asociarnos la ortografía con recibir un regalo, así que decidimos experimentar. Le pregunté a mi esposo si deberíamos llevarlos a caminar. Corrieron directamente hacia la puerta principal. Nunca antes habíamos deletreado esa palabra. Ahora simplemente intentamos no llamar la atención sobre las golosinas o las correas, el arnés, etc. 21. Tenemos 2 perros, un pitbull y un chihuahua. El chihuahua es un pequeño cabrón que ladra mal, y también muerde. A ella realmente le gusta morder a los niños, nuestro pit protege a los niños de ella, es realmente genial. Ella siempre está mirando y si el chihuahua se acerca demasiado a mi hija o a mi sobrino. Pit gruñe en voz baja, solo hace ese gruñido cuando el perro se acerca a los niños, y el chihuahua retrocede. Ella no permitirá que ese pequeño cabrón se acerque a 5 pies de los niños. Algunas veces atrapó a mi sobrino y Pit la persiguió debajo de la cama de mis padres, permaneció allí durante horas. 22. Tenía un Cocker Spaniel al que le encantaba nadar en la piscina familiar. El problema era que el pelo de perro era terrible para el filtro de la piscina y malo para el perro cuando le entraba agua en los oídos. Después de muchos intentos de mantenerlo alejado de la piscina y sin que ninguno funcionara, mi padre decide que es hora de instalar una cerca eléctrica. No fue un gran problema, la cerca no estaba cerca del agua ni nada por el estilo y el patio trasero era bastante espacioso. Por lo que todo lo que hacía era mantener al perro alejado de la piscina. No pasó mucho tiempo para que nuestro perro Mingo, así se llama, se diera cuenta de lo que era y se alejara. O eso pensábamos. Un día estoy sentado en la sala viendo televisión cuando escucho un fuerte chapoteo proveniente de la piscina. Confundido, me levanto y miro hacia afuera. La absoluta confusión en mi rostro cuando veo a nuestro Cocker Spaniel de 1 año nadando y pasándose el mejor momento de su vida. Lo saco de la piscina, pensando que mi papá debe haber olvidado poner la cerca. No, está puesta y el otro perro está detrás de la cerca. ¿Cómo lo hizo? Miro y veo que Mingo arrojó su contenedor lleno de juguetes desde el otro lado del jardín. Lo arrastró hasta la cerca en el punto más bajo, no es una cerca tan alta ni nada así,
y volteó la tina. Luego saltó encima de la bañera al revés y saltó la cerca. 23. Cuando yo era niño mi padre vivía en el campo. Teníamos una perra llamada Lucille. Ella era una mezcla de laboratorio negro. Mi hermanastro y yo solíamos bajar a este arroyo que explorábamos. Yo tenía como 8 años y él 11. Íbamos por este camino de grava y como él era más grande que yo, iba hacia la derecha, dejaba su bicicleta en la valla y saltaba. Como era un poco más pequeño y un poco cobarde, iba a la izquierda, donde la valla estaba caída, pero era necesario pasar por debajo de un puente de madera. No es gran cosa, lo hicimos todos los días en el verano. Lucille siempre iba conmigo, no sé por qué, tal vez le gustaba poder simplemente caminar en lugar de pasar debajo de la cerca. Bueno, este día, cuando ella y yo pasamos por debajo del puente, ella agarra mi cinturón y me tira hacia atrás. Lucho un poco y le digo que se detenga. Ella no me suelta hasta que dejo de pelear con ella. Creo, porque soy tonto, que fue extraño. Empiezo bajo el puente de nuevo, repito ella agarrando mi cinturón. Entonces me detengo, mi hermano está parado al otro lado de este puente y decide que pasará por debajo y la agarrará para que yo pueda cruzar. Cuando él comienza, ella ladra y gruñe como nunca hemos escuchado y lo mira directamente. Nos quedamos en silencio tratando de descubrir qué está pasando y escuchamos un leve traqueteo. Sabemos cuál es ese sonido, somos conscientes de que vivimos en Texas y que las serpientes de cascabel son parte del paisaje. Dejamos el camino por el que vinimos y nos dirigimos a la casa, llamamos a mi papá y él llama al vecino mayor de la calle. Él baja en su camioneta y nos recoge y, por supuesto, traemos a Lucille. Volvemos al puente y el vecino se hunde con nosotros y le mostramos la serpiente. Lucille en todo momento no nos dejó acercarnos a menos de 5 pies de la serpiente. El vecino mata a la serpiente, la saca y mide casi 6 pies y para mí, que tenía 8 años, parecía enorme. Más tarde les contamos la historia a él y a mi papá y ambos se sorprenden de que Lucille nos haya protegido de esa manera. El segundo perro más inteligente que he tenido me salvó la vida con seguridad. Cuando ella falleció sentí una gran pérdida, todavía pienso en ella de vez en cuando. 24. Mi perro era un genio malvado. Un día, de alguna manera se lastimó la pata delantera. Por supuesto, mi familia le prestó atención constante, asegurándose de darle más cariño y mimos. Incluso consiguió comida para algunas personas. Mientras tanto, las necesidades de nuestro otro perro quedaron en un segundo plano. Unos días después, la pata de mi perro todavía no se ha curado y estamos pensando en llevarla al veterinario. Todos estábamos muy preocupados hasta que alguien miró por la ventana y la vio caminando sobre sus 4 patas en el patio trasero. En el momento en que se dio cuenta de que la mirábamos, volvió a cojear, pero para entonces el daño ya estaba hecho. A partir de entonces, mi perro hizo esa M al menos 2 veces al año, volviéndose cada vez más convincente. Aunque al final siempre cometía un error. Aún así, siempre caímos en la trampa. Sabía que podía conseguir lo que quisiera, o hacer lo que quisiera y salirse con la suya, siempre y cuando estuviera herida. Fue una locura. Hizo muchas otras cosas, pero su acto de pierna rota se lleva la palma. 25. Un día, mi amigo y yo estábamos jugando a buscar con su perro con una pelota de tenis dentro de la casa. En un momento la pelota pasó debajo de una silla de madera y el perro siguió intentando cogerla por delante pero no pudo alcanzarla. Finalmente se dio por vencido y se sentó mirándonos como si necesitara ayuda. En broma le dijimos que fuera a la parte trasera de la silla porque podía agarrarla fácilmente desde allí. Nos da la habitual inclinación de cabeza que hacen los perros, luego inmediatamente se da vuelta para correr hacia el respaldo de la silla y agarra la pelota. 26. Tengo un gato naranja gordo llamado Owly. Él es muy emo. O eso o simplemente es su cara. De todos modos, Owly no persigue las cosas como los demás. No le impresiona el láser ni la pequeña pluma sobre la que les hacemos saltar. También le aterrorizan los insectos que hay en el suelo. Una vez le pusimos un pececillo de plata cerca y salió corriendo despavorido, lo cual fue aún más divertido porque parecía que lo estaba persiguiendo. Girando en la misma dirección que él. Un día estábamos jugando Fable 2 cuando era nuevo, en la Xbox. El comienzo es un pájaro que vuela por la ciudad y finalmente aterriza en un tejado. Cuando aterrizó, Owly, de la nada, saltó hacia la pantalla.
Lo golpeó en el trasero, literalmente. A partir de entonces, cada vez que iniciábamos el juego, él venía a comprobarlo. Pasó de golpear el televisor a caminar alrededor de él, tratando de encontrar hacia dónde se fue el pájaro. Más inteligente de lo que creía, eso es seguro. 27. Durante varios años tuvimos un loro gris africano que tenía un vocabulario impresionante y era lo suficientemente inteligente como para decir cosas apropiadas en contexto. Por la noche, cuando subíamos a acostarnos, decía buenas noches. Cuando salíamos para ir a trabajar, adiós. Hasta luego. Cuando quería un regalo decía cracar. Cada vez que nuestro guacamayo azul y dorado daba una señal de alarma porque pasaba un perro, un zorro o un mapache. El gris decía, ¿estás bien? Con la voz tranquilizadora de mi esposa. Podría silbar a Dixie y emitir un sonido exactamente igual al que emite el microondas cuando se acaba el tiempo. Cuando suena el teléfono, a menudo ambos pájaros entran en modo conversación, donde mantienen una conversación unilateral. Hola. Sí. Uja. Claro. Ok. Hablar contigo. Luego. Adiós. Todavía tengo la guacamaya, pero lamentablemente la gris se fue a ese gran nido en el cielo. 28. Cuando vivía con mi abuela, teníamos dos perros que eran de otro perro que teníamos. Uno de ellos era una mezcla de Chow Chow y el otro una mezcla de Border Collie. La madre era una boyera australiana. Después de esterilizar a la madre, esterilizamos al Chow Chow y castramos al Border Collie. Después de esterilizar a Ginger, la Chow Chow, la trajimos a casa desde el veterinario y la dejamos en la sala de estar. Su hermano, Pete, y su madre, Sarah, se estaban volviendo locos al verla adentro. Decidimos dejarlos entrar uno a la vez. Sarah entró primero, olfatearon, Ginger gruñó y Sarah volvió a salir. Pete entró, olisqueó a Ginger, ella gruñó y él se quejó un poco. Había estado trabajando un poco para entrenarlo y era un perro bastante inteligente. Creo que ese era el Border Collie que había en él. Guardé una caja de galletas para perros en la cómoda de mi habitación. Llamé a Pete a mi habitación y él vino obedientemente. Le di una galleta y en broma le dije, ve y llévale esto a tu hermana y dáselo. Cuando ella lo tome, vuelve por el tuyo. Tomó la galleta y volvió corriendo a la sala de estar. Regresé a la sala de estar cuando él dobló la esquina. Lo que presenciamos mi abuela, estaba sentada en el sofá, viendo la televisión, y yo fue nada menos que un milagro o una señal de inteligencia humana. De hecho, a Pete se le cayó la primera galleta que le di delante de Ginger. Y cuando ella finalmente se estiró para empezar a comerla, él volvió hacia mí y le di su propia galleta. 29. Una vez tuve un hurón que era súper amigable e inteligente. Tenía una jaula enorme pero rara vez la encerraba. Su lugar favorito para dormir era dentro del armario de mi dormitorio. Se dio cuenta de que cuando sonara el despertador, me levantaría de la cama y, si no lo hacía, ella se acostaría conmigo y saltaría o tomaría la almohada. Una noche me estaba preparando antes de un día temprano en el trabajo y le dije, tienes que asegurarte de que mañana me levante temprano. A las 5 de la mañana sonó la alarma y, cuando me levanté, un hurón muy somnoliento salió del armario a trompicones. Ella me miró como si estuviera diciendo, ¿estás despierta? ¿Todo bien? Genial. Luego se dio vuelta y volvió a la cama. Juro que ella sabía que se suponía que debía ayudarme a despertar. 30. Mi primer conejo fue tempestuoso, por decirlo menos. Tenía problemas para permitir que la gente se acercara a ella y, en retrospectiva, probablemente no la manejamos lo suficiente como un kit. Vivió hasta los 11 años, cuando empezó a tener convulsiones y descubrimos que tenía cáncer. Llegó el día en que fuimos a sacrificarla y parecía demasiado agotada para protestar que la retuvieran de camino al veterinario. La sostuve justo antes de que entrara al procedimiento y ella puso sus patas en mi antebrazo y comenzó a lamerme. Esos fueron algunos de los únicos besos que ella me había dado. Puede que esté aplicando emociones humanas al momento. Pero realmente parecía como si ella tuviera una sensación de su propia mortalidad inminente en ese momento y supiera lo suficiente como para decir adiós. 31. Un poco tarde para la fiesta, pero aquí está de todos modos. Mi primer gato fue un genio. Era un gato negro con dedos extra, como pulgares, y sabía cómo usarlos. Su nombre era Loki,
apropiadamente. Podía abrir puertas y sabía cómo funcionaba el interruptor de la luz. Saltaba y encendía y apagaba el interruptor de la luz de la pared. Una de sus cosas favoritas era abrir la puerta del dormitorio, abrir la puerta corrediza del armario y dormir con mis suéteres doblados. Ningún mueble de cocina estaba a salvo, aunque se abstuvo de robar las golosinas después de enfermarse una vez por comerse un recipiente entero de Pounds. Mi esposo intentó instalar un pestillo a prueba de niños pequeños en la puerta de un gabinete, solo para que Louki le demostrara cómo desbloquearlo con el primer golpe. Cada vez que teníamos invitados, teníamos que decirles que se aseguraran de cerrar la puerta del baño. Porque a Louki le encantaba abrir la puerta cuando alguien estaba usando el baño. Esto siempre era interesante en las fiestas, ya que la puerta del baño daba a la sala de estar. Otra cosa que hacía era seguirnos en los paseos por el barrio. Nunca tuvo correa. Simplemente caminaba con nosotros y maullaba si nos adelantábamos demasiado. Él también siempre esperaba en las intersecciones. Louki sufrió un derrame cerebral y falleció cuando solo tenía alrededor de 10 años. Solo podemos suponer que su gran intelecto superó la capacidad del cerebro del tamaño de un gato para contenerlo. Todavía extraño a ese gato. 32. Tengo 2 perros y un bebé recién nacido. Antes de que naciera el bebé, los perros peleaban por mi atención. Grace, a la más pequeña le encantan los juguetes. A Prim, la más grande, le encantan los abrazos. Cada vez que Grace está en mi regazo, Prim va a buscar un juguete y juega con él frente a mí hasta que Grace se levanta para quitárselo. Luego Prim salta a mi regazo ahora vacío. Un día, después de que nació el bebé, estaba sentada con él en mi regazo. A Prim se le ocurrió un juguete y se lo empujó a mi hijo, tratando de que lo tomara para bajarse de mi regazo. Gracie, por otro lado, se ha dado cuenta del truco del juguete de Prim y ahora usa lo contrario con Prim. Cuando Prim tiene un juguete, generalmente solo el primer día que les doy uno nuevo, Gracie salta a mi regazo. Prim luego trae el juguete y se lo da a Grace para que se baje de mi regazo, que es lo que hace. Gracie quiso todo el tiempo. 33. Probablemente esto quedará enterrado porque es tarde y solo es divertido. Así que mi gato es ridículamente inteligente y amigable, pero también un poco descarado. Entonces ella sabe que me vuelve loco cuando mastica plástico y solo lo hace cuando quiere mi atención y solo mi atención, cuando mi mamá está en casa y yo no. No irá tras el plástico durante días si estoy fuera de la ciudad, pero en cuanto vuelvo va directo a por las bolsas de plástico. Ahora. Lo más inteligente que creo que ha hecho fue una vez que estaba molestando a mi madre jugando con algo que colgaba de un cordón. Entonces mi mamá le grita, levanta el cordón y lo cuelga en lo alto del escritorio de su computadora. Entonces mi mamá mira al gato y le dice, y ni se te ocurra tocarlo. Así que mi pequeño gato sábelo todo salta sobre la computadora, la golpea con su pata y luego se ir corriendo. 34. Ahora tengo un gato que creo que es muy inteligente. Sus patas traseras están muy jodidas porque nació con la cadera hacia atrás, lo que provocó que una pierna se cruzara sobre la otra. Si alguna vez has tenido un gato, aprenderás su lenguaje corporal con bastante rapidez. Molesto, cansado, triste, feliz, cariñoso, etc. Puedes leer muy bien a un gato después de un rato. Tal vez sea solo yo, pero he tenido 32 a la vez, así que, ella tiene un lenguaje corporal muy diferente debido a su discapacidad. Ella es muy habladora, no es una raza oriental, y tiene diferentes volúmenes y longitudes de maullido dependiendo de la gravedad de sus necesidades. Ella gimoteará y llorará suavemente como un bebé humano para llamar tu atención y maullará fuerte cuando vea que la miras. Ella entrará a mi habitación y aullará para que juegue con ella. Cuando está feliz y satisfecha. Mueve la cola como un perro. No es como un gato normal donde su cola se usa para mantener el equilibrio, ya que ella realmente no la necesita. No estoy seguro de cómo describirla, pero definitivamente te hará saber lo que necesita cuando lo necesite. Es muy comunicativa e incluso responde a mi voz, ya que me habla y mantiene conversaciones mientras le maullo. 35. Estaba aterrorizado por mi Minpin. Estoy bastante seguro de que si dejo mi billetera a la vista, ella podría robar mi identidad. Ella abría los cajones de la cocina para hacer una escalera, así que debería subir al mostrador. Era muy inteligente en general, lo que hace que un perro sea bastante difícil de entrenar. Ella me engañaba todo el tiempo.
Tuve que ponerle candados de bebé a todo con mi Minpin. Mi puzzle, por otro lado, es tonto como una caja de piedras. Dejé una puerta apenas cerrada. Lo suficiente para ver un rayo de luz. En lugar de, ya sabes, empujar la puerta para abrirla, se quedó afuera y lloró hasta que la abrí lo suficiente para que él pudiera pasar su tonto trasero por la puerta. Aunque es el perro más fácil de entrenar que he tenido. 36. Una vez tuvimos un pato llamado Jack, aunque era hembra. No lo sabíamos en ese momento. De todos modos, tuvimos a Jack durante más de un año. Esta es una foto de Jack. Luego consiguió pareja y trajo a casa un ánade real. Este pato real simplemente seguiría a Jack hasta la puerta. E incluso a través de la casa. Aparentemente el pato real confiaba tanto en Jack que literalmente caminó por nuestra casa. Lo curioso también es que tenemos un estanque muy pequeño delante de nuestra casa. Probablemente tenía como 5 pies de ancho. Por lo general, los patos no pueden aterrizar en un estanque tan pequeño, pero Jack sí. Su pato real, sin embargo, no se atrevería a semejante cosa. Así que aterrizó en un estanque cercano y caminó hacia nuestro Jack. 37. Tuve un corgi cuando era niña, que le tenía mucho miedo al agua debido a un accidente que tuvo cuando era cachorro y donde una manguera la roció con agua fría. Sin embargo, le encantaba pasear en bote, morder las olas y hacer senderismo. Aunque todavía era una gorda. A menudo me acosaban en la escuela y ella era mi única amiga durante largos periodos de tiempo cuando era niña, en los que todo salía mal. Mi vida es un poco loca, pero lo era aún más para un niño que estaba en medio de todo. Después de un tiempo de darse cuenta de que llegaba a casa llorando todos los días, abría la puerta, un poco alta para ella. Pero sabía cómo saltar y hacerlo, y dormía en este hueco del pasillo. Si empezaba a llorar, ella saltaba a mi cama y dormía allí toda la noche hasta que yo dejaba de llorar y volvía a su posición. Ella también alertaría de los problemas respiratorios de mi hermano, y evitó que se asfixiara una Semana Santa. Era una buena perra. 38. Mi Golden Retriever es jodidamente inteligente, me sorprende todo el tiempo. Siempre ha sido un artista del escape. Primero fueron cosas simples. Saltaría la cerca trasera, era más corta que las otras cercas, esperaría a que abriéramos la puerta para poder atravesarla o cavaría un hoyo y se escurriría. Pusimos ladrillos alrededor de las cercas para que no pudiera cavar y conseguimos una cerca trasera más alta, pero encontraría nuevas formas de atravesar todo. Descubrió cómo mover los ladrillos que plantábamos en el suelo, así que movía un ladrillo. Se metía en el jardín de mi vecino, saltaba encima de una pequeña canoa que mi vecino tenía en su jardín y la usaba para saltar sobre la casa de mi vecino. Vaya, para poder ser libre. Mi vecino se deshizo de la canoa y mi perro se enteró de que ya no podía salir de allí. Entonces aprendió a abrir la puerta de mi patio trasero con la nariz. También aprendió a abrir el porche si no tengo cuidado con cómo está cerrado. Cuando escapa del patio, mira a ambos lados al cruzar las calles. Como puede abrir la mayoría de las puertas, es casi imposible capturarlo porque utiliza los patios de las personas como rutas de escape. Vuelve solo a su debido tiempo porque mis vecinos y yo no podemos atraparlo. Mientras tanto, corre y libera a algunos de los perros del vecindario de sus patios. Sorprendentemente, en los 10 años que lleva haciendo esto no le había pasado nada malo. También parece tener un concepto de venganza. Destruye cosas cuando está molesto. No es broma. Lo descubrimos hace varios años cuando mi papá lo regañó por intentar sacar comida de la mesa. Poco después fuimos a una boda. Cuando regresamos, descubrimos que había destrozado el colchón de la cama de mi hermana. Esto es bastante inusual en él, ya que no es un tipo de perro destructivo. En otra ocasión me enojé con él por algo y le grité. Regresé y él había destruido un montón de animales de peluche. Y una vez mi papá le gritó antes de ir a la iglesia porque seguía ladrándole a la mujer del correo. Llegamos a casa y encontramos tierra por toda la alfombra porque derribó un montón de plantas, por decir que estaban en la esquina de la sala de estar. Habría tenido que haber hecho todo lo posible para derribarlas. Desde entonces hemos aprendido a ser amables con él para que no estropee nuestras cosas cuando salgamos de casa. Y lo más entretenido es que también tiene sentido del humor. Le encanta joder con la gente. Cada vez que una mujer viene a nuestra casa, le gusta tomar sus bolsos / carteras y esconderlos. Le gusta esconderse y quitarle cosas a la gente y parece que le gustan sus reacciones.
Es como un juego para él. Una vez, mi papá y algunos amigos estaban tratando de arreglar algo en el patio trasero. Mi papá seguía ahuyentándolo o ignorándolo, así que mi perro llamó su atención robándole un martillo. Los amigos de mi papá buscaban frenéticamente a su alrededor cuando mi perro se acercó brincando hacia ellos con el martillo en la boca. Estaba moviendo la cola a 1.000.000 kilómetros por hora y no devolvería el martillo. Se acercaba a mi padre o a uno de los otros chicos y fingía que se lo estaba dando, pero cuando se acercaban lo suficiente, huía. Un par de cosas más entretenidas sobre mi Golden: ha aprendido a sonreír como una persona cuando está realmente feliz. Muestra los dientes casi como si estuviera gruñendo. Solo hace caca y orina en una parte del jardín. También se emociona cuando la gente compra ropa nueva. Hoy me compré un abrigo y unas botas nuevas. Se lo estaba mostrando a mi madre y él se acercó a mí moviendo la cola, haciendo una reverencia y oliendo mis botas y mi abrigo. Él hace esto cada vez que tengo ropa, atuendos, disfraces, etc. También tengo una mezcla de poodle, pero es un J-Daido idiota. Regularmente choca contra puertas, se resbala y cae por el piso de la cocina, se mete en su cuenco de agua y se come su propia M. No sabe nadar. No conoce ninguna orden ni truco. Él es el Kevin de los perros. 39. De hecho, mi dálmata me salvó de una posible lesión cerebral cuando era un bebé. Estaba sentada en una silla alta en la cocina mientras mi mamá me daba la espalda mientras cocinaba. Aparentemente, comencé a bajarme de la silla alta y estaba a punto de caerme y posiblemente aplastarme la cabeza contra el piso de baldosas. Mi dálmata, Jessie, me vio caer y usó su hocico para soportar mi peso y trató de empujarme hacia arriba. Mi mamá obviamente no podía ver todo esto porque estaba mirando en la otra dirección y mi perro gemía tratando de llamar su atención. Mi mamá pensó que solo estaba pidiendo comida y la ignoró. Ella siguió lloriqueando y mi mamá finalmente se dio vuelta y me vio. Gracias, vieja. Jessie. 40. Hace un tiempo estuve trabajando con 3 cerditos y 2 de ellos eran muy traviesos. Les encantaba deslizarse debajo de la cerca y explorar el vecindario, lo cual no podíamos permitirles hacer debido al peligro con los autos. Así que los cargamos con trozos de madera pensando que funcionaría, pero luego trabajarían juntos para recoger. Cogen la madera con la nariz, comparten el peso y se escapan de todos modos. Luego, cuando les grité, se quedaron alrededor del borde de la cerca tratando de actuar casualmente y hacer cosas normales hasta que me perdí de vista y comenzaron a trabajar juntos para salir de nuevo. Luego yo venía corriendo y gritando y ellos retrocedían fingiendo que no estaban haciendo nada malo. Extraño a esos pequeños graciosos, emoticono cara sonriente. 41. Cuando conseguimos a mi perro Charlie por primera vez. Era un cabrón Ixaeitabal que saltaba y te lamía en cualquier oportunidad que podía. Era revoltoso y amigable y lo amo hasta la muerte. Tengo una hermana pequeña, 3 años menor, lo que hace que tenga unos 5 o 6 años en esta historia. A Charlie le encantaría saltar conmigo en el trampolín, ladrar y luchar. Mi hermana se sintió intimidada por esto, es una cosita mansa y este fue nuestro primer animal. Pasó unos buenos 6 meses después de que lo conseguimos por primera vez, sin salir nunca. Sino sentada junto a nuestra puerta trasera, que estaba llena de alambre, y hablando con él. Eventualmente progresó hasta abrir la puerta y acariciarlo un poco, y luego abrir la puerta y sentarse y acariciarlo, pero aún así nunca salir. Un día ella salió y él era la cosa más gentil y cuidadosa que jamás haya visto. Él se acercaría de puntillas a ella, con la cabeza gacha, los ojos muy abiertos y simplemente esperaría a que ella lo acariciara. Conmigo estaba loco. ¡Qué perro tan amable! Lo quiero mucho. 42. No recuerdo exactamente cuántos años tenía mi perro, pero era tan joven como puede ser un cachorro cuando lo separan de su madre. Lo tuvimos por menos de 24 horas. Lo teníamos en la sala de estar y la sala estaba bloqueada por nuestras escaleras con una puerta para niños. La puerta para niños no era lo suficientemente larga, así que pusimos un trozo de cartón detrás de la puerta. Mi novia necesitaba ir al baño y saltó la puerta para niños. Empezó a llorar y a gemir. Luego se sentó. Miró la puerta, luego el cartón y luego de nuevo a la puerta. Corrió hacia el cartón, lo mordió, tiró y volcó la puerta para bebés y escapó. También lo estábamos enseñando a ir al baño y decidimos enseñarle a tocar un timbre que estaba en la puerta si quería salir.
Entonces tocamos el timbre y lo dejamos salir para ir al baño. Un par de horas más tarde, mi novia y yo estábamos viendo la televisión y escuchamos el timbre. Me acerco y miro la puerta y él está sentado frente a la puerta. Abrí la puerta y salió corriendo al patio, fue al baño y luego volvió corriendo a la casa. Solo tuvimos que mostrárselo una vez y él supo qué hacer a partir de ese momento. Estoy convencido de que mi perro sabe conducir un coche. 43. Una vez tuve un gato que decía claro como el día cuando quería salir. Nadie la entrenó para hacerlo aparte de preguntarle a menudo ¿quiere salir?, y era bastante distinto de su maullido habitual. Ella simplemente se sentaba junto a la puerta trasera, te miraba y decía, opt, opt. Una amiga me contó que un día llegó a casa exhausta, miró a su gato y le dijo, me gustaría que me trajeras mis zapatillas. El gato se acercó a las zapatillas y agarró una por el talón. Lo arrastró unos centímetros antes de cambiar de opinión repentinamente y dejarlo caer. Me gusta pensar que recordó que no era un perro. 44. Dos historias, ninguna tan buena como las publicadas aquí, una que observé yo mismo, la segunda me contó de segunda mano. Crecí con un bichón frisé, una pequeña bola blanca. Perro muy amigable al que le encantaban los extraños y sentarse en los muebles, cuanto más altas fueran las almohadas de la cama, mejor. De todos modos, cada vez que nos íbamos de vacaciones, nuestra ama de llaves la llevaba con ella durante el tiempo que duraban. También guardamos toda la comida y las golosinas para perros en el mismo armario de la cocina. Así que la última vez que nos fuimos mientras mi perro todavía estaba vivo, fue a Colorado o a Charlotte. Pero creo que Charlotte, hacia el final del día. Nuestra ama de llaves empezó a hurgar en el gabinete en busca de comida para nuestro perro para llevársela, y nuestro perro se puso furioso, rascó la puerta del garaje, no la puerta de la cocina por donde normalmente la dejamos salir. Saltó y lloró, y básicamente estaba tan emocionado como un niño en la mañana de Navidad. Estoy bastante seguro de que le agradaba más nuestra ama de llaves que nosotros. Segunda historia, que escuché de segunda mano así que no puedo verificarla. De alguna manera habíamos decidido que el cumpleaños de nuestro perro era el 13 de enero. No tengo idea de cómo llegó a ser esto, pero así fue. Ahora, mi madre generalmente hacía ejercicio por la mañana en nuestra sala de juegos, cinta de correr y pesas, etc. La sala de juegos no está cerca de la cocina, donde se guardan las golosinas para perros. Está en el piso de arriba y en un lado separado de la casa. Según mi madre, nuestra perra normalmente se tumbaba debajo de la mesa que teníamos en la habitación, seguiría siendo uno de sus espacios favoritos. Pero un año, el 13 de enero, no dejó sola a mi madre hasta que la madre le dijo feliz cumpleaños y le dio un regalo. 45. Uno de mis perros tiene una extraña habilidad para sentir cuando alguien está fuera de lugar. El padrastro de mi amigo es un viejo pervertido espeluznante que fumaba crack. Básicamente Frank Reynolds sin encanto ni humor. Una vez, Miso llevó a los perros a una cita para jugar con los perros de mi amigo y mi Yorkie se volvió loco con el viejo, cargó contra él y simplemente ladró. Yo no estaba allí. Lo hacía cada vez que íbamos allí, tanto cuando yo estaba como cuando no. Por el contrario, nuestro otro perro hacía una M. Charlie, el Yorkie, también le gruñe a mi tía, que puede ser una sociópata, aunque puede estar sintiendo mi aversión por ella. Lo mismo con mi cuñado. Me gusta tumbarme en el suelo cuando visito la casa de mis padres porque tienen sofás terriblemente estrechos. Charlie se sienta a mi lado y se asegura de que nadie se acerque a mí. TLDR, el Yorkie de 7 libras puede sentir el mal y protege mi persona. 46. Hasta hace 7 meses teníamos 2 Cavalier King Charles Spaniels. El mayor, que era mío, murió repentinamente. El más joven es mi madre y nunca se molestó conmigo y siempre tuve la impresión de que no le agradaba mucho. Estaba increíblemente celoso de mí incluso mirando al perro mayor a pesar de que ambos recibían la misma atención. Las únicas 2 cosas que le importaban al perro más joven eran el perro mayor y mi madre. El perro mayor murió en los brazos de mi madre fuera del veterinario y cuando llegamos a casa. Mi madre recogió al más joven y no se acercó a ella durante unos 4 meses después de eso. Literalmente se convirtió en mi nuevo mejor amigo de la noche a la mañana, se quedó en la cama conmigo, se sentó a mi lado en el sofá. Lloró cuando salí e incluso tuvo que venir al baño conmigo. Estaba angustiado si lo perdía de vista. Toda su personalidad cambió.
cuando trajimos las cenizas del perro mayor a casa. Las pusimos en un pequeño ataúd conmemorativo del tamaño de un marco de fotos con su foto pero más grueso con su foto y lo pusimos en el fondo de la chimenea con otras fotos familiares y algunos adornos. El perro más joven tiene casi 6 años, está entrenado en casa y no ha tenido ningún accidente en la casa durante años. Pero por alguna razón seguía orinando en el ataúd de los otros perros. Al principio pensé que era algo único hasta que lo seguimos pillando haciéndolo. Afortunadamente, eso se detuvo ahora y poco a poco se está suavizando con mi madre. No estoy seguro de si podía oler muerte en ella y al instante la culpó por la muerte de los otros perros, pero fue triste para ambos. Mi mamá estaba desconsolada. 47. Solía tener 2 gatos, ambos de pelo largo. Ambos necesitaban un cepillado para mantenerse al día con los mechones de pelo que estaban perdiendo. A uno de ellos, al que llamaremos Fluffy, le encantaba que lo cepillaran y ronroneaba y se acercaba a ti cuando tenías el cepillo en la mano. El otro, a quien llamaremos SR. Botas, despreciaba casi todo contacto físico, y todavía lo hace. Hasta cierto punto, pero odiaba especialmente que lo cepillaran, y me dejó las cicatrices para demostrarlo. Sin embargo, el señor Boots tenía una racha competitiva. Si alguna vez veía a alguien prestándole atención a Fluffy, alimentándola o haciendo cualquier otra cosa con ella que no le hubiera sucedido ya, se acercaría y trataría de intervenir en lo que fuera que ella estuviera consiguiendo. Usamos esto a nuestro favor. Cepillábamos a Fluffy a la vista del SR. Botas, y él se acercaba y se dejaba cepillar por un corto tiempo sin azotar con dientes y garras, siempre y cuando privara a Fluffy de tiempo para cepillarse. Para que este sistema funcionara, el SR. Boots tenía que, 1. Sentir algo parecido a la envidia y, 2. Inhibir comportamientos instintivos habituales y tolerar lo que debió haber sido una experiencia dolorosa para poder recibir una recompensa enteramente social. Le atribuyo un nivel bastante alto de cognición social a un gato que todavía no ha aprendido después de 9 años que despertar a sus humanos temprano hace que lo arrojen al garaje. Pero es la única explicación que se me ocurre. 48. Al gato de mi mamá le encantaba sentarse en su percha debajo de una lámpara de pie de 2 bombillas. Las bombillas se calentaban y a ella le encantaba el calor. Se acercaría lo suficiente como para chamuscarse los bigotes. Un día estábamos mi mamá y yo en la sala y el gato dormía bajo la lámpara. Una de las bombillas se fundió de repente. El gato se despertó, se giró y miró la bombilla apagada. Luego se giró y nos miró, de nuevo a la bombilla, y luego de nuevo a nosotros con un chirrido que tenía la misma inflexión que cuando haces una pregunta. De hecho, nos estaba pidiendo que cambiáramos la bombilla. 49. Tengo asma muy grave. Mi gato Upi es un Klingar de nivel 5000. Si estoy en casa, él siempre está en la misma habitación conmigo. Hace unas noches me desperté y mis pulmones se habían cerrado. Estaba tan sin aliento que no podía levantarme de la cama ni gritarle a mi pareja. Él estaba en la sala jugando videojuegos. Empecé a toser muy fuerte y Oupi se despertó. Instantáneamente salió corriendo de la habitación hacia mi so. Me dijo que Oupi saltó a su regazo y comenzó a llorar, luego saltó e intentó llevarlo al dormitorio. Siguió mirando hacia el pasillo y hacia mi pareja mientras maullaba muy fuerte. Siguió al gato porque normalmente es muy tranquilo y el gato lo llevó a nuestra habitación. Vio que estaba sufriendo un ataque de asma y me trajo mi nebulizador. Mientras usaba mi nebulizador, Oupi se levantó de la cama conmigo y me miró fijamente hasta que pude volver a acostarme. Se quedó conmigo toda la noche. Si mi gato no hubiera hecho eso, probablemente me habría desmayado o agotado y el ataque habría empeorado 50 veces. 50. Nadie me cree cuando cuento esta historia. Mi familia tenía 2 gatos, hermanas llamadas Phantom y Pichis. Se suponía que debían permanecer encerrados en la lavandería a menos que estuvieran supervisados por un humano. A veces nos metíamos en problemas porque estaban fuera del cuarto de lavado, pero ninguno de nosotros confesaba haberlos dejado salir. Mis padres finalmente comenzaron a asumir que la puerta del cuarto de lavado no siempre se cerraba del todo. Un día, estaba doblando y planchando ropa en el lavadero. La puerta estaba completamente cerrada. La puerta tenía una manija parecida a una palanca, no un pomo. Al principio, los gatitos, de aproximadamente 1 año, simplemente se sentaban junto a mis tobillos y maullaban, queriendo que les abriera la puerta.
Pero tenía que terminar mis tareas antes de poder dejarlos salir a jugar con ellos. Los estaba mirando mientras planchaba, una tarea increíblemente aburrida, y juraré hasta el día de mi muerte que esto realmente sucedió. Peachy saltó a la lavadora cerca de la puerta y le maulló a Phantom. Phantom se acercó a la puerta, se acostó y estiró una pata por debajo de la puerta. Peachy luego saltó y golpeó la manija mientras Phantom tiraba de la puerta. Eso hizo que se destrabara lo suficiente como para que los dos pudieran abrirla. Phantom todavía estaba acostado y tirando y Peachy ahora trabajaba en el costado de la puerta. Todo les llevó menos de 60 segundos. Fue increíble y nadie me creerá. 51. Cuando tenía 11 años, mi mamá y yo nos mudamos muy lejos del país. En Noruega no hay mucho que hacer excepto caminar por las montañas hasta que te canses, así que esto es más o menos lo que hice durante el día en verano mientras mamá iba a trabajar. Durante todo el verano. A nuestro Bourdar Kaal y Wolf le encantó mudarse de un pequeño pueblo de M a su tierra de ensueño de ovejas y paseos eternos, así que íbamos juntos a todas partes. Un día, Wolf y yo habíamos salido desde muy temprano. Me terminé el agua y nos comimos el último sándwich hace un rato, pero estaba perdida. Al comienzo de la caminata habíamos escalado algunas cercas de agricultores, pero había olvidado cuántas y exactamente dónde. Además, la colina por la que habíamos estado subiendo se había convertido en algún momento en una maldita montaña. Y había pasado un tiempo desde la última vez que había visto señales de un camino. La M era resbaladiza y difícil de mantener el equilibrio en todas direcciones. No estaba demasiado preocupado. Hasta que noté que el sol se ponía y me di cuenta de lo tarde que se estaba haciendo y que había estado tratando de llegar a casa aparentemente sin acercarme durante horas. Mamá estaría en casa y muy preocupada. Me senté hasta que Lobo, que había estado deambulando a mi alrededor oliendo el suelo como siempre, vino hacia mí. Lo acaricié un poco y le dije desesperadamente, Lobo, quiero irme a casa. Él se levantó de un salto y me miró para levantarme también, y así lo hice. Luego giró bruscamente y corrió colina abajo de una manera que yo podía seguirlo sin quedarme atascado debido a mis piernas humanas de M, así que lo hice. Seguí a ese perro durante 30 minutos por curvas y vueltas y de regreso a un camino que terminaba justo al lado de nuestra casa y que ni siquiera había notado antes. Siguió esperando en los tramos desafiantes de la subida, y cuando vio que había hecho la maniobra me indicó que continuara mientras miraba que yo lo seguía. Ese perro me llevó a casa sano y salvo y, después de decirle a mamá, descubrió que él haría lo mismo por ella en largas caminatas en lugares nuevos. Animales brillantes, Kaalis. 52. Mi perro, que falleció recientemente, R.I.P. Maggie, con frecuencia me impresionaba con su pensamiento crítico. El primero que me viene a la cabeza. Estábamos caminando por el bosque cerca de mi casa. Esta área tiene cercas viejas que quedaron de cuando los ganaderos eran dueños de la tierra, pero las cercas son intermitentes y a menudo tienen agujeros. De todos modos, estábamos en un sendero nuevo en el que no habíamos estado antes y una cerca corría paralela al sendero, rompiéndose a veces y recuperándose más tarde. Maggie estaba sin correa y saltando y a veces caminaba por el lado opuesto de la cerca y cruzaba de regreso en el siguiente descanso. Ella estaba al otro lado de un tramo particularmente largo de cerca intacta cuando llegamos a una esquina de la cerca que giraba 90 grados en dirección opuesta a mí. Pasó unos 3 segundos atrapada en la esquina de la cerca y luego salió corriendo por donde habíamos venido. No recuerdo a qué distancia se encontraba la ruptura más cercana, pero deben haber sido cientos de metros. Y al cabo de aproximadamente un minuto Maggie ya estaba corriendo por el sendero hacia mí. Eso requiere mucha conciencia, resolución de problemas y memoria. Ella era la mejor perra. 53. Hace aproximadamente un año, nuestro perro faldero de 9 años comenzó a seguir y acurrucarse constantemente con mi mamá. Ella siempre se acostaba con ella y cuando no se sentía bien no se alejaba de su lado. En julio le diagnosticaron cáncer en etapa V. Ella murió en agosto y ese día mi perro, generalmente pasivo, intentaba morder a los cuidadores e intentaba acostarse sobre mi madre tanto como fuera posible. Sabíamos que era casi la hora porque solo mi papá, mi hermano y yo estábamos cerca de ella. Estos días ella causa caos para mantener ocupado a mi papá. 54. Teníamos un conejo al que permitíamos vagar por el jardín trasero durante el día, lo que significaba que creció bastante más de lo habitual y pasa la mayor parte del tiempo en una conejera. Aproximadamente del tamaño de un gato adulto.
También teníamos un gato que le tenía miedo al conejo. El conejo solo quería ser amigo, pero el gato huiría si se acercaba a ella. Teníamos un jardín trasero bastante grande. Y un día de verano me di cuenta de que el gato había visto unos pájaros comiendo pan que les habíamos dejado al final del jardín y los estaba acechando. Esto no era inusual, y los pájaros locales conocían muy bien a nuestro gato. Después de todo, era blanco y negro y destacaba sobre un fondo de hierba. Juraría que a veces estarían jugando con ella. Déjenla acercarse y volar mientras salta. Esta vez, sin embargo, no habíamos cortado el césped por un tiempo, por lo que el césped se estaba poniendo un poco alto y el gato se escondía en él y se acercaba a los pájaros. Nuestro conejo vio esto y corrió hacia los pájaros e impidió que el gato se acercara más. Literalmente se trataba de que si el gato iba en una dirección, él iría en la misma dirección para bloquearla. Finalmente, el gato se dio por vencido y se escabulló. Dr. Conejo mascota protegió a las aves en nuestro jardín del gato mascota. 55. Cuando tenía alrededor de 6 o 7 años, mis padres eran dueños de un restaurante que abría hasta altas horas de la noche. A menudo, mi mamá me llevaba a casa, me acostaba y salía a escondidas para volver al trabajo. Las noches que me despertaba sola en una casa a oscuras, lloraba mucho en lo alto de las escaleras de miedo. Pero mi gato siempre subía, se sentaba a mi lado y me lamía la cara hasta cansarme. Luego, ella se sentaba junto a mi almohada todas las noches hasta que me calmaba y me dormía nuevamente. Ella era una muy buena protectora y siempre supo cómo hacerme sentir segura. Triple 56. Tuve un Shiba Inu. Ahora sabía que eran inteligentes, pero este perro era muy inteligente y yo no estaba preparado. Cuando era cachorro, le tomaba literalmente 45 minutos regresar a su pequeña jaula porque sabía lo que estaba pasando. Era muy rápido para atraparlo y miraba la comida en la jaula, luego me miraba fijamente, se acercaba un poco más y huía como si nada. Un pequeño idiota. Era un artista del escapismo que escapaba por debajo de la cerca, una vez se subió a algunas cosas y literalmente saltó la cerca. Y literalmente planeó sus fugas esperando con indiferencia junto a la puerta y saliendo corriendo cuando la puerta estaba abierta durante un segundo o mucho tiempo. Lo llevé a las casas de otras personas para pasar el rato con sus perros y lo dejamos atrás y él cavaba un hoyo debajo de la cerca para que él y el otro perro pudieran escapar. Una vez, cuando era cachorro, mordió su correa en la casa de mi abuelo, encontró el camino a casa y me estaba esperando en el porche después de buscarlo desesperadamente durante horas. Lo peor es que cuando estaba fuera, corría de un lado a otro de la cuadra mientras yo miraba y huía si lo perseguías, era como un juego interminable de pilladas para él. Cuando estaba listo para entrar, esperaba en el patio delantero. Literalmente en el porche, y si estabas adentro. Escondido detrás de la puerta y él te notaba, daba un paso adentro y luego corría de regreso al patio delantero persiguiendo su cola burlándose de ti. Fue frustrante. 57. Mi perro Shadow era bastante inteligente. Era un Border Collie. Probablemente haya muchos ejemplos, pero el primero que me viene a la mente es este. Le estaba enseñando a mi sobrina de 6 años cómo darle un premio a cambio de darle la mano, pero ella estaba demasiado lejos. Cuando él se acercó, ella retrocedió. Le dije que tenía que pararse cerca de él para que él pudiera alcanzarla. Mientras hablaba con ella, Shadow se acercó a ella, le golpeó el pecho con la pata, luego le quitó la golosina de la mano y se alejó. Casi me muero de risa. 58. Tenía una rata como mascota llamada Harry. Las ratas en general son lo suficientemente inteligentes como para saber que hay algo al otro lado de cualquier habitación a la que estén restringidas. Harry intentaría masticar la pared/puerta para seguir explorando la casa. Finalmente, después de que lo atrapé varias veces, es difícil pasar por alto el sonido de masticar, entendió que masticar la puerta era malo. A Harry se le permitió dormir en mi habitación, a diferencia de los demás. Cada vez que quería irse a la cama, se acercaba a la puerta y esperaba. Lo observaba sentado en la puerta, esperando. Entonces él me miraría. Si no abría la puerta, masticaba brevemente, me miraba y luego esperaba. Hacía suficiente ruido como para llamar mi atención, pero nunca ningún daño perceptible en mi puerta. Le abría la puerta y se marchaba. Si todavía no abría la puerta, lo haría de nuevo.
siempre mirando hacia atrás para ver si me había dado cuenta o no. Extraño a ese pequeño. 59. Cuando era pequeño, Peo, tenía un gato que podía abrir la puerta de entrada. Supongo que es bastante inteligente. Saltaría y luego se colgaría de la manija de la puerta hasta que la puerta se abriera lo suficiente como para dejarse caer y salir. Pero la parte de conciencia era cuando le abría la puerta a nuestro otro gato para que pudiera entrar o salir. Incluso si estuviera al otro lado de la puerta. Y ese cabrón me eligió cuando era pequeño y estábamos consiguiendo gatos. Estaba observando a todos los gatitos sentados alrededor de la madre gata y después de unos minutos el gato se subió a la madre. Caminó hacia atrás y se paró con sus patas delanteras en su cabeza y me miró directamente. El otro gato, aunque amable y no lastimaría ni a una mosca, es más tonto que un ladrillo. Tiene algunos problemas cerebrales desde que su cuello quedó atrapado entre el lavavajillas y la trampilla del lavavajillas.